la tensión. Sí, vale. Ojo. Todo cerrado. Ah, bueno, vale. Refuerzo delantero. Aquí son dos rectos. Quita la tensión también. Y la ficha. Esta distancia 1. Ahí te quiero. Vale. ¿Das? Déjame tu regla porque esta no va a salir. Eso es nueva, que nos la han dado hoy. ¿Vale? Pues yo, tengo que ir con las dos avisos, ¿verdad? Miranda. Como llevo el inhibidor, puedo decir la distancia. Si pillo la piedra, Primero con la alta. de la esquina. Para parecer que está inclinado. Está inclinado, sí. Vale. Y por el droide voy a dejar blanco, ¿vale? Han sido dos, perdón, los he quitado. ¿Vale? Y la otra distancia 3. Sí. Y viene el inhibidor y la distancia 3. Crítico, ¿vale? Sí, porque como llevamos lista no lo hemos tomado. Exacto. Haz la segunda tirada. Vale, lo dejo de montar así, ¿vale? Pero esto, ¿vale?
Se puede hacer otro ejemplo con él. Okay, good afternoon and welcome to the Spanish Team Championship, also known as the C3P3, as initials for Championship Español por Equipos, Campeonato Español por Equipos, Spanish National Team Championship. Well, national isn't in there, but it's just the Spanish Championship by the Spanish Team Championship. It's taken us a bit of time to get up and running, so round one is pretty much over. Although the game still seems to be pretty much in effect. Not much damage done on Dash, and Alberto still has 4 ships on the board. But due to the problems I was having with getting this up and running, and I've had to connect on Wi-Fi. Let me try and drop this this down a bit because I'm seeing it spike up into the red too much. What I was having with getting connected, we had to go on Wi-Fi for now, which is why you're seeing a bit of a jerky image. For some reason the cable was just not being detected by the laptop. Let's do some more tests later, but for now, that's what I've got. Hopefully after this round concludes, we'll disconnect for a little while, try and get things set up again. I'm a bit gutted because I put a lot of effort into making sure this would work better this time round, and it does not seem to be the case. Cuando tenemos un descanso, lo probaré el cable en los ordenadores más cero a ver si funciona. Está diciendo como ni había cable, ¿sabes? A ver si es el cable. Pero el cable estaba funcionando antes. Digo el blanco. Digo ya. ¿Ha llegado a funcionar? Antes. Pues quizá, no lo sé. No tengo ni idea. Cuando lo enchufaba a las dos rutas, mi ruta pitaba de que había conexión, pero da igual. Te estás haciendo un experto analista de redes, ¿eh? ¿Qué dices? Te estás haciendo un experto analista de redes. Escucho la primera parte, Te estás haciendo un experto analista de redes. ya estaba. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que se pueden hacer sin tener acceso a todo, ¿sabes? Entonces, y tienes que tener un montón de equipo para poder asegurarte de qué está pasando, ¿sabes? Y no tengo tantas cosas.
dumb the second I connect. It's like suddenly the camera just goes. ¿Todo el día de VIX? Pollo con esto. TLT a VIX. Piedra. ¿Necesitas que te saque la cama? ¿Necesitas la cama? La cama hinchable. Cama hinchable, sí. Ah, la has traído tú. Lo tengo yo. Hombre, estaba ahí abajo a la puerta, no sé dónde está ahora. Vale, Lo entré, lo dejé ahí y me fue. creo que está aquí. Pasa por piedra, ¿no? Voy a cambiar el blanco. Sí, sí. El pico más cercano pasa por piedra. Voy a entrar en parche. Así me refuerzo. Todos entra uno. El escudo que le queda, ¿vale? Vix, a ver si te ve. Creo que no. Aquí no llega. Pim ataca. Lowrick aquí. Dos. Vale. Y Pava no llega, ¿vale? El Z mirando, creo que sí que te ve. Tampoco. Vale. ¿Qué me has dicho que no estaba aquí? Claro, sí, porque Sí, el ojo de la que fue la verdad. ¿El principal lo quieres? ¿Vale? Muy buena mano. Sí. Te gasto loco, ¿vale? Y todos entramos. Bueno, ¿te has fijado blanco? Sí. Ah, está loco, ¿verdad? Sí, sí. Pues yo está aquí, gasto unos planos. Gasto el ojo y me vuelvo a quedar. Quitas este, un 2 y un crítico. En este caso hay 2 para 3. Si me choco, que es una carta. Puedes saltar el droide, ¿no? No le des la vuelta. Ah, bueno, que la llevas fuera, vale. No, Sí, porque como está aquí, lo pongo aquí debajo. Vale. Vale, pues voy con esta. 3 sin modificar ni otra velocidad. No, tienes que quitarlo. Blanco. Gasto el ojo y te pinto. Crítico. Se reduce mi valor profesional. Y está aquí 3 dados. 2. Decido con el dado. Bueno, 2.
dos, ¿no? Jugando el resto, yo creo que no pasa. Víctor, ¿quién está marcando el tiempo? Ahí está la cosa. Okay, guys, the time on the clock is an estimation. Sorry for being away from Mike at the moment. I'm still trying to set some last-minute things up. I've got a whole bunch of alt art cards that I've brought back from the UK, from the Italian guys, that I'm going to kind of like give away one every round or something like that during the tournament as kind of a, what would be the word to, what's the word? You know, kind of bringing the international X-Wing community closer, because of you know, these are cards that are made by Italians, made by the British and stuff like that, and so just bringing them over here so that they get more legroom. When we did the European Championship, we gave one of the Weekend Warlords Swarm Tactics upgrade cards, all arts, to Richard Sue to take back to America with him. So I mean, that's going to be one of the all art cards that has travelled the furthest, not counting those that have been posted. Obviously, this is more of a kind of a hand-to-hand sort of thing, a community building effort. So what I have got is I've got a very special Lebo card signed by George Della Pina himself, the European champion, for David Dief, who's just gone downstairs for a toilet break at the moment. But I've got that to give to him today as a show of appreciation, and a whole bunch, a stack. Check it out. Let me just switch the camera around. You'll like this. Look at this bunch of all art cards I've got. Present this. Check that stack of all art cards out, from the French, from the UK, Italian cards in there, a whole bunch. And what I'll basically do is I'll do a raffle each round, just pick a random number out of the ranking and give them one of the cards. So yeah, the time limit is just my estimation, because it took me so long to get the internet connected up and running, and we're going now on Wi-Fi, and it's going okay, but I'm noticing a lot of lag on the camera for absolutely no reason whatsoever. We're going to have to wait until in between rounds to have a quick checker to see that the internet cable's working or not, as it seems to be dead as a doornail from what I can tell. And then if I can manage to get that to work, then hopefully we'll be able to improve things from here on out. This is what I've learned. This is one of the closest tournaments to where I live. So and also not being it's a large tournament. It's 96 players, 16 six-man teams, and obviously being my local club, I was keen to be involved, and I enjoy these tournaments. Problem is, it's not something that's worth kind of taking days holiday off work for. So compared to other tournaments, so I tried to make sure I had all the stuff I had to do this morning taken care of before coming here, and I've been left without very much time. I mean, it doesn't really make much difference because I've come here early before, and because the other people I needed to be around weren't here, I've not been able to do what I needed to get done for setup is concerned. But anyway.
looks like the two, but it looks like it's pretty much a 0-point draw at this point. I'm not sure. Like I say, I'm not sure how much time is left in the round, but let me see if I can find out. Ahora viene mi duda. Este se lo podría tragar. Teóricamente se anula la tirada después, pero eso es muy crítico. Solo hay un movimiento, ¿vale? No tenía. Tiene la TLT, hay un crítico en TLT. Yo voy a traer su juego. Se cambia. Ya. Yo no voy a tener que hacer tono porque si no me voy a tocar. Okay, we've got 20 minutes left in the round. They've just informed me the round finishes at 6 o'clock. Seems to be an issue down the table, but like I say, this is going to be a difficult day because, as you can, I mean, you're looking at just one part of the club there. This is like this games club is like a dance studio, and there's like 3 levels. There's like the back room there that you're seeing is the dance hall, the practice room, and then we've got an upper mezzanine level, which is where I am and the rest of the players. Change that camera up. Where myself and the rest of the players are sat, and that would be kind of like the ballet studio. And then there was a downstairs area as well, which is kind of like the reception slash. There was a shop. The game shop used to be there. The game shop had the closed doors, and so you're looking at 1, 2, 3, 4 hits, 1 evade, spends a Entran dos, ¿vale? entran dos, Astromecánico. Sacrifico, ¿vale? and he spends his integrated astromech. Auri, aquí. Mando Wookiee. Sí. Deja de quejarte. Echaría un ojo y entraría uno. Este es 2, ¿vale? Oh yeah, there are 2 teams playing in the downstairs area, and the other 14 teams playing upstairs. Repito este. Impacto crítico. Back to critical. Dash is down to half points, and a direct hit. Things are getting scary. So first points have been marked there, with Dash going down to half health. So Alberto, with just under 20 minutes to go, 26 minutes, 16 minutes to go on the clock. He is ahead on points. I can't really tell you because I've not managed to get lists because of all the faffing about that was involved at the beginning. So yeah, so there you've got the downstairs area, a dance studio which has got a 2 teams playing in there. Then we've got the upstairs area, which is up here with me, which you can't see much of. That's just one section back there where 2 teams are playing. Over that end is where the rest of the teams are. Another 12 teams playing in that direction towards the street area. Hopefully I'll get to show you later.
Okay, and so just to explain, obviously this is a Spanish tournament, okay, but due to the fact that I'm now on Patreon and stuff like that, I have to take into account my entire viewer base, and so this tournament will be commentated largely in English. Obviously, with plenty of Spanish people around, I'm going to slip in and out of Spanish as necessary. Copy. So just be prepared for that. Sometimes it'll just suddenly switch into. How do I get out of this? There we go. Now, where's me? No, there I am. Okay. Ewok. There we go. Listas Ewok Team. Puede ser que pase. Y chips. La hemos visto antes. Se pasa igual, la mirada Listas Low Cracker de vale, ok. José. Se quita el este. Que a veces salen muy mal, ya tienen problemas, ¿no? Entonces voy con el más reciente y ya está. Inténtalo, para mí no funciona. Ah, no, sí, no, Álvaro.
es que... Va a traer su juego, cuarto que queda, ¿vale? Haga Lowry. Déjame un euro por cada lata. ¿Sabéis cómo lleva el tiempo? ¿Lo lleva A las 6. a las 6, perdona, a las 6. O sea, queda... Hay que ser más hábil que yo para sacar esta lata. Si tienes 9 exactamente, déjame un euro. Sí. Y cargaré con un... No, es el problema es que no sale. Ahora es que se ha quedado. ¿Voy con Kiss? Me la das 10 y después... ¿Vale? Te lo buscaré. Distancia 2 por día. Ahora estoy también haciendo dispensador de bebidas. Ahí queda, ¿vale? Distancia 3. Toma defensa con esta aquí, coño.
termina a las 6. Sí, es que no hay un tiempo. La ronda termina a las 6. ¿Sabes? Porque un espacio así no es tan fácil controlar el tiempo. Así que le voy a decir, termina a las 6 y ya está. Natural. Vale. ¿Vas a acabar de meter hace poco? ¿Qué? Sí. ¿Cuánto estás cobrando, Víctor? Euro, ya le he devuelto el cambio a Carlos. Mucho. Bueno, los bolsos y eso. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ok, se acaba la ronda 1. Me están diciendo que el internet va algo bien ahora, así que lo vamos a echar un vistazo. Ahora volvemos. Vale, pues Pesca se ha ganado la primera ronda. A ver, voy a controlar estos micros. Sigue. Pesca, habiendo ganado la primera ronda de la C3P3 en cámara, se tiene la oportunidad de elegir entre el tocho de cartas que tengo para llevar una a casa y vas a llevar esto. Esto viene de un chico de Tortosa, José Arrobio. Le saludamos. Esto es su versión de como L3A2 con el astromecánico integrado. Y como claro que en teoría es el stress bot, ¿no? Que te tensiona. Sí. Así que la imagen que he usado es la grupo de la cantina ahí tocando. ¿Vale? Me mola por la imagen de la cantina. Sí, está chulo. Vale, muy bien, pues suerte por el resto del torneo. Vale, a ver cómo van los beers and chips. Y si no, esta noche bastante beers and chips. Sí, esta noche sabemos que vamos a hacer top, ahora no lo sabemos. Vale. ¿Cómo ha acabado por el equipo la primera ronda? Hemos perdido 2-4, los emparejamientos han salido bien con el semáforo. Ajá. De hecho, los dos que hemos ganado, yo lo tenía el mío en negro. Sí. Porque era contra la Miranda, que me cuesta dispararle un montón. Ya.
y hemos ganado el de 4 TLTs, que también era un amarillo más tirando a negro, y los demás que supuestamente tenían emparejamiento fácil han caído. Hemos perdido una en la última tirada, que era el 3-3. Pero bueno, depende mucho de la lista. Y claro, los chicos que tenéis ahí, de los soles de Tatooine, ellos tienen unas jugadores muy hábiles, Sí. El Nino y gente así. Sí, bueno, nosotros también tenemos a Proton, que ha ganado 3 stores. Sí, no, esto está claro. A Frank, que se ha metido también en todo. A veces te piensas que la lista es una manera, pero depende de quién lo juega también. Pero bueno, lo importante al hacer los semáforos es hacerlos sin mirar al jugador. Sí, hay que mirar la lista, porque si miras el jugador empiezas, este semifinalista del Open de España, fuera. Sí, pero también es que lo tienes que tener en cuenta. Es como Negro Oscuro, ¿no? Mario Núñez, que con los 4 TLTs en 2016, ganando el Nacional en una época donde la gente decía que los 4 TLTs eran muertos. ¿Sabes? Que depende mucho de cómo lo juegas también. Los 4 TLT, depende de quién los juegue, se juega de una manera o se juega de otra. No es lo mismo moverlo. Mario es muy cautelosa y muy paciente y tomará su tiempo. No, sí. Mi partida la habrás visto, que habremos empezado a dispararnos a los 3/4 de hora de partida. He tenido paciencia, porque si no das, no lo disparo. Muy bien. Vale, así pues que nada, muchas gracias. Suerte por el resto del día. Ahí está, un saludo a José Orrobio de Tortosa, que te llevan tu carta. Vale.